Puede ser clásico o barroco, perverso o conservador, planeado o sorpresivo, sencillo o complicado, rápido. o pausado. El sexo, Siempre será sexo. y desde nuestra opinión, hasta cuando es malo, Es bueno. Cóncavo y con sexo. Orientación sexual para todos. ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a una emisión más de Cóncavo y con Sexo. Créanme que el tema de hoy es de estos que son de cajón, de Cóncavo y con Sexo, de los que tratamos de poner sobre la mesa, pues casi que año con año, para que ustedes tengan información actual y para recordar, porque es uno de estos temas que efectivamente es cíclico y todos tenemos que entrarle al tema de la revisión y al tema de la prevención. Me refiero particularmente al cáncer de cérvix o cáncer cervicouterino. Y para conocer más, invitamos al doctor Juan Manuel Medina Castro. Es médico cirujano, especialista en cirugía oncológica, experto en tumores con gran experiencia, que ya ha venido a platicar con nosotros en otras ocasiones. Doctor, bienvenido hasta que se nos hizo. Sí, gracias otra vez. Aquí estoy, aquí seguiré. Bienvenida a tu audiencia. Pues muchas gracias. Y bueno, pues el cáncer de cérvix sí es uno de estos cáncer de la mujer que requiere como pues estar ahí sobre del tema y que nunca se nos olvide. ¿Qué es el cáncer de cérvix y por qué es importante hablar de él? Es muy importante porque es el cáncer número 1 en México. Aunque todos decimos que el cáncer de mama es el número 1 en las mujeres, la realidad es de que el cáncer de mama todavía no podemos dividirlo entre los cánceres que llamamos in situ, que significa que van naciendo, y los cánceres invasores. En cambio, el cáncer cervicouterino sí, gracias a todos los programas que hubo que llamamos de escrutinio, estos Papa Nicolau y colposcopías. Gracias a eso pudimos dividir a este cáncer en estos que van naciendo in situ y los invasores. Y en el momento en el que se dividió esta cifra, pues automáticamente el cáncer de mama lo rebasó. Pero en realidad, en números reales, si juntamos a las dos partes de este cáncer, el cáncer cervicouterino es el número 1 en México. Vaya. Cuando hablamos de cáncer cervicouterino, estamos hablando, dices, in situ, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está? ¿Por qué se da? ¿De qué se trata? Así es, el útero tiene dos porciones, una que es el cuerpo del útero y otra que es el cuello del útero. El cuello del útero es la parte más baja, es lo que podemos ver y es exactamente en donde hacemos el estudio del Papa Nicolau. Tomar un barrido de estas células para poder saber qué es lo que está pasando más que con las células, con el ambiente que hay en el cuello de la matriz. ¿Qué es lo que queremos saber? Lo que queremos saber es si hay infección por virus de papiloma humano. ¿Por qué queremos saber eso? Porque el virus de papiloma humano es el causante de este cáncer. No todos los cánceres en el cuerpo son causados por una infección. Este sí. Y eso nos da la oportunidad de poder detectar mucho antes una enfermedad que puede a lo largo progresar a un cáncer. ¿Qué es lo que nos falla o qué es lo que nos da miedo o qué es lo que nos hace en tu experiencia con los pacientes de decir por qué llegamos tarde? Bueno, fíjate que al principio fue algo que llamamos la estigmatización de la enfermedad. O sea, dijimos, la manera de detectarlo es hacer tu Papa Nicolau. Pero los factores que decíamos que eran los factores de riesgo para este cáncer, decíamos era tener múltiples parejas sexuales, haber empezado tu vida sexual temprano, o sea, antes de los 14 años, tener infecciones de transmisión sexual repetidas, tener VIH. Y en realidad estas no son factores de riesgo para cáncer, sino son factores de riesgo para adquirir el virus de papiloma, y el virus de papiloma es el causante. Pero en el momento en el que dijimos todo esto, pues entonces, ¿quién iba a hacerse su Papa Nicolau? Si te iban a estigmatizar y diciendo, no, pues seguramente tienes otra pareja, sí, estás engañando a tu esposo. Le das a la vida loca. O el mismo esposo no le dejaba a la esposa porque decía, pues por supuesto que van a decir que yo soy el que la infecté, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, en el momento en el que se estigmatizó esto, automáticamente los sistemas de escrutinio bajaron su capacidad para detectar a tiempo porque la gente no llegaba. Pero una vez que llegaba, pues resulta que no hay una prueba 100% eficaz. Entonces, el Papa Nicolau tiene porcentajes de eficacia relativamente bajos. O sea, estamos hablando de entre el 64 y hasta el 75%. O sea, todavía tenemos 25% de las pacientes que no se van a detectar con esto. Pero además los sistemas de escrutinio en México tienen una cadena de eventos que llamamos así, eventos desafortunados. Los encargados del programa más importante de salud de México durante 25 años, que fue detección oportuna de cáncer cervicouterino, estaba a cargo de los pasantes. O sea, en la escala de la medicina, la parte más baja, ¿no? El que menos sabía en realidad. Ajá.
Entonces, digamos que llegabas a tu unidad, te hacían tu Papá Nicolau, ese Papá Nicolau tenía que ir a la jurisdicción y de la jurisdicción al patólogo y no había patólogos suficientes para ver todas estas muestras y entonces las ve un citotecnólogo y entonces el citotecnólogo dice no, pues esto sí es cáncer, entonces ahora sí tiene que confirmarlo el patólogo y ya que decía el patólogo que sí era cáncer, entonces otra vez vuelve a la jurisdicción y de la jurisdicción otra vez te lo mandan a ti y entonces ya tú ibas a la casa del paciente y le decías, oiga, ¿se acuerda de su Papá Nicolau que le tomamos hace como un año? Ajá. Pues resulta que era cáncer, ¿no? Pues obviamente el paciente ya falleció. Entonces, toda esta cadena de eventos tratamos ahora de hacerla menos, que haya menos eslabones y que sea más rápida la posibilidad de que el paciente sepa qué es lo que tiene. Esta es una de las causas, ¿no? Ujú. La otra causa, como dijimos, es que no llegaban los pacientes. Y otra causa es, una vez que llega un paciente a una unidad ya de primer nivel o de segundo nivel, el médico no piensa en cáncer, ¿no? Ujú. Es que está sangrando. Ah, no, pues es que seguramente está en su perimenopausia. Ah, es que seguramente tiene una infección. Ah, es que seguramente es maltratada, ¿no? Entonces a lo mejor es otra cosa. Entonces perdíamos tiempo porque el especialista no piensa que puede tener algo más que puede ser grave. Claro. Y ahí, por eso es importante que o sea, que sí en algún momento llegar con el oncólogo, porque el oncólogo no nada más es cuando ya tienes diagnosticado el cáncer. Así es, exactamente. El oncólogo no se dedica nada más a dar un tratamiento, sino se dedica desde la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la vigilancia y los cuidados paliativos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cáncer. Uh-huh. Entonces, por supuesto que nosotros confiamos en nuestro ginecólogo y la mayoría de las pacientes que vemos en el consultorio es que, doctor, de verdad, yo cada año voy con mi ginecólogo, cada año me hace mi Papá Nicolau y nunca me había dicho que tenía yo nada, ¿no? Y nos damos cuenta que ya tiene un tumor que seguramente tiene ahí pues más de 6 meses o más tiempo. La detección oportuna de cáncer cervicuterino es por mucho tiempo antes, no es de 6 meses. Es que podemos detectar los cambios de las células desde 15 o 10 años antes de que aparezca un cáncer. Entonces, cuando llegan los pacientes y nos dicen, yo cada año voy y no me habían dicho nada, pues nos damos cuenta que falta ese colmillo retorcido de los médicos para poder decir, oye, cuidado, esto no es normal, tenemos que hacer otra cosa. Claro. Y entonces por eso siempre les decimos a los pacientes, ¿no? Bueno, si es algo que tiene que ver o tiene relación con cáncer, mejor ven con el oncólogo, ¿ok? No significa que vas a dejar a tu ginecólogo, no, ese está perfecto, va a atender a tus hijos o te va a atender a ti, pero si piensas que puede ser algo relacionado a cáncer, mejor los oncólogos. Claro. El cáncer de cérvix o cuello del útero es una proliferación de células que comienzan en la parte inferior del útero, que se conecta a la vagina. Varias cepas del virus del papiloma humano juegan un papel importante en la causa de la mayoría de los tipos de cáncer del cuello del útero. El cáncer de cérvix es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de todo el mundo, con una incidencia aproximada de 660,000 nuevos casos y 350,000 muertes al año. Según datos del año 2022, las tasas más elevadas de incidencia y mortalidad por este tipo de cáncer se dan en los países de ingreso bajo y mediano. Esto refleja grandes desigualdades que obedecen a la falta de acceso a los servicios nacionales de vacunación contra el virus de papiloma humano y de cribado y tratamientos del cáncer, así como a determinantes sociales y económicos. Creo que cuando pensamos en oncólogos hay como un tipo de estigma de que qué tal si llego y me da las peores noticias de mi vida. Ajá. Claro. ¿Sí te enfrentas con eso? Sí, por supuesto. La gente no llega por eso, ¿no? O sea, ni el familiar quiere llegar con su paciente porque mi paciente va a decir, ¿por qué me traen aquí? Tengo mucho miedo. El familiar cree que el paciente la va a pasar muy mal. Y el mismo paciente tampoco llega porque dice, no, pues como ¿por qué tengo que ir con un oncólogo si yo no tengo cáncer, no? Yo me siento bien. Y ese es más o menos lo que sucede con el cáncer cervicuterino. Los pacientes se sienten bien, no se sienten enfermos, hasta que la enfermedad es avanzada. Igual que en la mayoría de los cánceres, al principio no duele la enfermedad. Y entonces nadie llega a tiempo porque se sienten bien, ¿no? Claro.
Yo sé que ya acabas de decir que se sienten bien, pero ¿cuáles serían estos signos de alarma que a lo mejor no necesariamente representan un diagnóstico de cáncer, pero que sí son como esos llamadas de atención? Es como cuando a lo mejor te duele una muela, no necesariamente tienes caries, pero dices, híjole, traigo ahí algo de la muela. Claro. ¿No? Lo primero es, esperemos que nadie tuviera síntomas, ¿no? Que de verdad hicieran estos estudios que llamamos de escrutinio, de detección oportuna, y entonces llegaran a tiempo. Pero en el momento en el que llega un paciente y nos dice, oye, ¿sabes qué? Es que he tenido infecciones vaginales recurrentes. O sea todo mundo pregunta. Más de 3 infecciones al año, cuidado, ¿no? Además, mis infecciones ya me hicieron hasta un cultivo y salió bichos específicos, ¿no? Clamidia trachomatis, por ejemplo, es uno. O ya tenemos estas pruebas de hibridación que ahora hasta en estos laboratorios muy, muy económicos te las hacen y ya llegan con su papelito diciendo, tengo virus de papiloma con diferentes números, que son los genotipos. Otra cosa es sangrado. Sangrado después de una relación sexual, sangrado intermenstrual entre una regla y otra, también nos llama la atención, ¿no? ¿Cuál otro? Infecciones urinarias recurrentes. También se asocian mucho a... Uno pensaría que no tiene nada que ver. Así es. Y eso es lo que piensa también no solo el paciente, también el familiar y también los médicos a veces, ¿no? Y por eso retrasamos los diagnósticos. Ok. Y entonces, ¿cuáles son los estudios que te tienen que mandar a hacer como para que todos estemos alerta de decir, voy por el buen camino o algo me está faltando? Bueno, aquí tenemos 2 grandes brazos de estudios. Uno que llamamos lo que sería hoy la guía de manejo, que es detectar al virus. Ahí es donde deberíamos de impactar. O sea, no queremos ver inflamación, no queremos ver los cambios en las células, que le llamamos lesiones de bajo grado o de alto grado, y por supuesto que no queremos ver cánceres in situ ni cánceres invasores. Y eso lo podemos hacer detectando el virus y dando un seguimiento dependiendo el tipo de virus que encontramos. Si no está a la mano eso, por la localidad en donde vivimos o por costos, entonces el Papa Nicolau sigue siendo la prueba número 1 que tenemos que utilizar para los pacientes. ¿Quién se lo tiene que hacer? Porque luego pensamos que pues, estos riesgos de cáncer cérvico-uterino son para las personas de 55 y más o para las tías, las abuelitas, ¿no? Así es. No, aquí no. Aquí los estudios de escrutinio se llaman de escrutinio porque se aplican a toda la población. Okay. O sea, todas las mujeres entre los 20 años de edad y los 65 años de edad requieren de hacerse Papa Nicolau anual. Eso es lo que dice la guía. Ahora, ¿qué es lo que va sucediendo con cada paciente? Llegas hoy, te hago tu Papa Nicolau, salió normal, te hago otro el siguiente año, salió normal. Entonces ahí, dependiendo de tu actividad, dependiendo de tus parejas, dependiendo de tu actividad sexual, dependiendo de tus hábitos, no fumas, no tomas. Bueno, podemos espaciarlo cada 2 años. Cuando utilizamos la prueba genética, si no tienes virus, podemos espaciarlo hasta cada 3 años. Entonces, por eso digo que son 2 brazos diferentes. Oye, pero el Papa Nicolau dijiste que tenía índices bajos, ¿no? 65, 67, hasta 75%. Bueno, entonces por eso utilizamos la colposcopía también. Entonces, el Papa Nicolau y la colposcopía van a hacer que aumente un poco más este porcentaje de pacientes captadas. Claro. Y una vez que el estudio, ya sea de hibridación o de genética del virus o del Papa Nicolau con la colposcopía, salen positivos, entonces ahí sí no hay duda, hay que hacer una colposcopía y hay que tomar una biopsia. O sea, la única manera de saber que alguien tiene cáncer es que el patólogo ve las células y nos dice, estas células son de cáncer. Y la única manera de ver eso es haciendo una biopsia. Claro. Híjole, sabemos que de recién tuvimos otro especial, solo hablando de la vacuna del VPH, pero sí creo que hay que recalcar cuando hablamos de esto, porque algunas personas decimos, bueno, ya tenemos hijos, ya no soy como las de 9 años y 15 años, y ¿no? O sea, claro. ¿Quién se puede vacunar y quién no? Porque esa es una duda muy recurrente que nos llega, ¿no? De decir, pues sí, a lo mejor ya tuve virus, pero sí siento la necesidad de vacunarme, o no, sí. o ¿para qué gasto? No. También hay que entender 2 cosas. Si nosotros aplicamos la vacuna entre los 9 y los 12 años de edad, ¿sí? Es cuando más
anticuerpos o defensas va a crear nuestro cuerpo para defendernos del virus. O sea, esta eficacia de la vacuna es de 98.9%. Es la vacuna más eficaz que se ha creado en la historia del mundo. Es la que menos efectos secundarios ha tenido a lo largo del tiempo. Y tenemos millones de pacientes vacunados. Esta es la primera generación de que empezaron a ponerse la vacuna. Esta es la primera generación y hemos visto que protege muchísimo. Si ya tienes o si ya estuviste en contacto con el virus, porque el virus lo adquirimos en la adolescencia y entre el 70 y 90% de la población va a tenerlo en algún momento de su vida, entonces ya no te va a proteger igual la vacuna. La vacuna no es un tratamiento, era una protección, pero tú ya estuviste expuesto. Entonces, en vez de protegerte 98.9, te va a proteger como entre el 50 y 55%. Pero eso es muchísimo. Sí, entonces, otra vez, aunque parezca que no, aunque yo tengo una pareja estable, nunca tuve otra pareja y etcétera, y ya estoy grande, ya tuve hijos, de todas maneras vale la pena porque es la infección más frecuente en el mundo entero. Tenemos más de 700 millones de personas con esta infección. Entonces, por supuesto que protegerte más del 50% tiene un valor. Claro. Bueno, ahí está para los que tenían duda. El cáncer de cuello uterino tiene su origen en una infección persistente por el VPH. De igual manera, según datos de la Organización Mundial de la Salud, las mujeres con VIH tienen 6 veces más probabilidades de padecer cáncer de cuello uterino que las mujeres sin VIH. La vacunación profiláctica contra el VPH y el cribado y tratamiento de las lesiones precancerosas son estrategias eficaces para prevenir el cáncer del cuello uterino y tienen una muy buena relación entre costo y eficacia. Cuando se produce un cáncer del cuello del útero, suele tratarse con medicamentos para destruir las células cancerosas. Las opciones pueden incluir quimioterapia y medicamentos de terapia dirigida. También puede utilizarse radioterapia con haces de energía potentes y algunas veces el tratamiento combina la radiación con dosis bajas de quimioterapia. Y es muy importante también quitar ese mito porque buscando, ¿no?, cuáles son algunas de las dudas o de los mitos alrededor de esta prevención, muchas personas piensan que este Papá Nicolau, la colposcopía son dolorosas, o sea, como que sienten como que son muy invasivas. Y eso es una de las cosas, y lo mismo pasa con la mastografía, ¿no? Es que duele, ¿no? Y la gente se aleja un poco de eso por incomodidad, claro, por desconocimiento, y más cuando dices, voy a llevar a mi hija de 20 años a eso. No, ¿cómo crees? Sí, hemos avanzado en tantas cosas y tenemos sondas viajando a millones de años luz para tomar fotografías, y no hemos podido hacer algo sí, mucho más cómodo para el paciente. Pero, pues otra vez, la medicina no está hecha para que sepa bonito, está hecha para cuidarte, para protegerte, para diagnosticar a tiempo algo, para curarte de algo. Entonces, puede ser que sí sea un poco molesto. Puede ser que es mi intimidad y no está bonito todos los años ir con el ginecólogo y ponerte en una posición y que te pongan un espejo y etcétera. Pero cuando lo pones en la balanza de que eso va a hacer que diagnostiquemos una enfermedad antes de que sea cáncer, sabiendo que el cáncer es una enfermedad que puede matarme, pues la realidad es de que no hay duda que vale la pena hacerlo. Pues aquí viene la otra parte, ¿no? De quién hace el estudio que decías. Bueno, en realidad como sistema de escrutinio lo debe hacer todo el médico. O sea, si el paciente llega por diarrea, pues yo lo capté y viene el paciente conmigo y pues tengo que hacerle este estudio porque es necesario, porque así lo dicen las guías. El ginecólogo obviamente que tiene que hacerlo, el oncólogo tiene que hacerlo. Pero entonces esa expertise de estarlo haciendo constantemente nos da la oportunidad de tratar mejor a nuestros pacientes. Ser más cuidadoso, poner otros ambientes, utilizar espejos de plástico y no de metal para que no esté frío, o calentarlo un poco, o utilizar lubricantes, o diferentes cosas que nos ayudan a que sea un poco menos incómodo.
Claro. Y Yana, bueno, has mencionado la colposcopia, pero es probable que mucha gente no sepa qué es. Entonces, si nos puedes explicar brevemente. Claro, la colposcopía es utilizar una cámara donde vamos a aumentar el tamaño del cuello de la matriz entre 2 y hasta 5 veces. Eso significa que podemos ver mejor lo que está sucediendo ahí. Pero además utilizamos 2 sustancias que van a pintar, digámoslo así, de diferentes colores el cuello de la matriz, o sea, las células. Y estas sustancias además van a reaccionar con las células. Una sustancia que es ácido acético es para que las proteínas se degraden. Y entonces los sitios en donde las proteínas son inestables se van a pintar de blanco. Entonces vamos a poder ver, caray, esas células no son normales. No sé qué tengan, pero no son normales. Y después utilizamos una tintura de yodo. Esta se va a pegar al azúcar, al glucógeno de las células. Todas las células que necesitan mucho azúcar, o sea, que están en replicación, en duplicación, están creciendo constantemente, van a utilizar mucho azúcar y entonces van a captar esto. El cáncer cervicuterino es un cáncer de jóvenes. El 40% de las pacientes con cáncer cervicuterino tienen menos de 40 años. Y otra vez, eso significa que no tenemos que esperarnos mucho tiempo y que tenemos que proteger a nuestra familia desde pequeños. Esa fue una de las causas por las cuales la aplicación de la vacuna se dijo que desde los 9 años. La otra causa es porque producimos más defensas a esa edad. Pero entonces tenemos que entender que si nosotros no somos los adultos que vamos a tomar el papel de decir tengo que proteger a mis hijos, pues cuando nuestros hijos crezcan no van a tomar ese papel. Entonces, los invito de verdad a que busquen la aplicación de la vacuna, a que busquen estar llevando sus estudios de escrutinio, colposcopía y papanicolaos, porque es la única manera de encontrar una enfermedad que nos pone en riesgo. Y nadie quiere estar en ese riesgo, así que nosotros tenemos que tomar ese papel y tenemos que obligar a los médicos a hacer su trabajo. Claro. ¿Dónde te pueden encontrar, Juan Manuel Medina? Me encuentran en el Centro Médico de Toluca, en la Torre de Servicios Especializados, en el 2º piso, en la Clínica de Oncología, y pues en las redes sociales que seguramente van a salir por ahí. Así es. Ahora estoy entrando en esto de las redes y les agradezco mucho su apoyo porque la verdad es que no ha sido sencillo, pero es muy útil y creo que ahora estamos en las redes y necesitamos hacer toda la información ahí. Claro, aparte el doctor hace videos educativos, dando tips, signos de alarma, información de utilidad para que pues podamos mantener los ojos bien abiertos y cuidarnos mejor y acudir con los expertos cuando es necesario. Doctor, un montón de gracias por venir, contra viento, marea, lluvia, tráfico y todo. Inundaciones y todo, aquí estamos y aquí seguiremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y antes de irnos también queremos agradecer a Loyalty Boutique por el vestuario de esta emisión. Las pueden encontrar para ver todo lo que tienen y tener más información en Instagram como Loyalty by Ivonne y en Facebook como Loyalty Boutique Ivonne Valenzuela. Ahí la encuentran y también los etiquetamos constantemente tanto a nuestro invitado como a nuestro patrocinador en las redes sociales mías, que es ingrid.paoli @ingrid.paoli en Instagram. Ahí me pueden encontrar y ahí voy etiquetando a todos nuestros expertos invitados para que los puedan seguir y tengan ese acercamiento ya personal si es que les interesa. Pues nos vamos, a nombre de todo este equipo les agradecemos toda su atención y los esperamos aquí mismo la próxima semana. Adiós. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.